el marco del conflicto armado publicado por la Comisión de Memoria Histórica. Las claves para entender esta noticia son las siguientes. Primero, las guerrillas y la violencia sexual. Mario. Pese a que los crímenes sexuales han sido mayoritariamente atribuidos a los grupos paramilitares, el informe revela que para las guerrillas el cuerpo de la mujer también fue un campo de batalla. Y según el documento, los paramilitares son responsables de 4.837 casos de violencia sexual, las guerrillas de 4.722 casos y los agentes del Estado de 206. En 3.973 casos, las autoridades no han podido establecer el responsable del hecho delictivo. Usaron la apropiación del cuerpo de las adolescentes, usaron la violencia sexual en algunas ocasiones como estrategia de reclutamiento sobre niñas y adolescentes, particularmente niñas y adolescentes de las zonas rurales del país, y también han usado la violencia sexual como mecanismo de castigo a las mujeres que han infringido las normas que el grupo armado ha impuesto. Es el caso, por ejemplo, de la violencia sexual ejercida hacia las mamás que evitaron el reclutamiento forzado de sus hijos en territorios como sur del Tolima, como zonas de presencia histórica de la guerrilla. La segunda clave para entender esta noticia es la violencia sexual contra los hombres. Este informe revela que 1.235 hombres han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia. Mario. Claudia, el delito que más se ha usado contra los hombres es la desnudez forzada, con 180 casos. Le siguen la mutilación de órganos sexuales con 87 casos, la violencia sexual con 38 casos y la tortura sexual con 33 casos. Según Memoria Histórica, hombres homosexuales y trans también sufrieron la violencia de los actores armados. Hay una violencia sexual también hacia hombres, de la cual aún sabemos poco. Los hombres hablan poco de este tema justamente por la estigmatización de la que son víctimas. Es una violencia que se usa en muchos casos para feminizar el cuerpo de los hombres, y dado que socialmente lo femenino y lo relacionado con las mujeres tiene un valor inferior, entonces esa violencia se ejerce con el ánimo de inferiorizar los cuerpos de los hombres. Y la tercera clave para entender esta noticia es la incidencia. Este informe también revela que el departamento con más denuncias y casos de violencia sexual en el marco del conflicto es Antioquia, que los grupos armados se ensañaron contra niñas entre los 14 y los 19 años principalmente y produjeron en ese rango de edad 2.997 víctimas. Mario. Claudia, el 91.6% de las víctimas de estos delitos son mujeres. Además, el documento concluye que el subregistro es abismal, pues el miedo y la vergüenza de las víctimas ha impedido las denuncias. Hay un impacto diferencial, primero sobre las niñas y adolescentes, como ya lo he dicho, sobre las mujeres indígenas. Sobre ellas, por ejemplo, el nivel de registro y denuncia es mínimo, y en muchos de los casos de los que el informe se nutrió, que son mujeres que viven en la zona de Urabá antioqueño, mujeres indígenas, mujeres en Vera. Muchos de esos casos corresponden a fuerza pública y no fueron declarados porque no existían las condiciones de seguridad para hacerlo.